Gabriel Gutiérrez Pantoja dice que la idea de la hermenéutica es de una ciencia o un método universal cuya finalidad es la interpretación y la comprensión de lo que significa en este caso el proceso de muerte y duelo, del cual se retoman los discursos y prácticas generadas por los trabajadores sociales en pleno ejercicio profesional ligados a la tanatología. Esto significa que la hermenéutica posibilita establecer un proceso por medio del cual se haga inicialmente una interpretación en torno al sentido del fenómeno en estudio y, en segunda instancia, la comprensión del mismo. Gutiérrez, 1986, entendido como la virtud de hermenéutica, la necesidad de, ante todo, comprender al otro. Aguilar, 2004. La hermenéutica de Gadamer. Para abordar el objeto de estudio, es decir, las aproximaciones disciplinares de trabajo social con relación a la tanatología, resulta necesario comprender que la hermenéutica filosófica de Gadamer se asienta metodológicamente sobre los principios de la fenomenología. En este sentido, es necesario conocer algunos aspectos importantes sobre esta tradición. Para Husserl, la fenomenología es el método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, la propia muerte y mediante una visión intelectual basada en la intuición que describe el conocimiento que es directo e inmediato de la cosa misma, es decir, el conocimiento que adquiere válidamente a través de la intuición práctica que posibilita tener acceso a los datos inmediatos y originarios expresados por los profesionales de trabajo social en su ejercicio tanatológico. Las palabras de Seifert permiten hacer familia de este concepto, pues lo define como un método que entiende inmediatamente el mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas, como por ejemplo los duelos constantes. El fenomenólogo es, en consecuencia, un científico que participa en este mundo vital por sus experiencias cotidianas, las cuales son valoradas por él para su trabajo científico. En esta lógica, el trabajador social experto en tanatología anuncia experiencias cotidianas basadas en consultas individualizadas de grupo y comunidad, para aportar conocimiento científico al trabajo social como disciplina y específicamente a tanatología en su construcción disciplinar y profesional. O sea que, el trabajador social en su ejercicio tanatológico toma totalmente en serio sus vivencias cotidianas como objeto de la ciencia. Seifert, 1977. Para el conocimiento husserliano, la percepción cotidiana por el medio por el cual se conoce, por tanto, se permite conocer al trabajo social y la tanatología al aproximarnos a la cotidianidad de la misma, ya que ésta, al ser histórica, permite percibir el objeto en el momento en el cual se encuentra como fenómeno presente, entre la vivencia reflejada en la conciencia y la reflexión sobre el objeto desde la suspensión del juicio, es decir, que la opinión que siempre emitimos sobre cualquier objeto debe abstenerse, y en el caso del estudio, ponerse entre paréntesis, para ver la problemática que encierra el objeto en sí, nociones que permitirán interpretar y comprender las tramas discursivas que se generan alrededor de las prácticas profesionales de los trabajadores sociales, en los espacios donde ejerce la tanatología. También identificada como la reducción fenomenológica, es la inhibición universal de toda la toma de posiciones sobre el mundo objetivo. En otras palabras, si el investigador se abstiene, como libremente podría hacerlo, como lo hace, de toda creencia de experiencia, de manera que para el ser del mundo de la experiencia quede fuera de validez, entonces ciertamente esta abstención es lo que en sí, justo con la corriente entera de la vida experimental y todos sus fenómenos singulares, las cosas que aparecen, los prójimos que aparecen, los objetos culturales, etc. Por tanto, en el caso del ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el área de la tanatología, aplica la premisa al reconocer que los sujetos en fase terminal y en el duelo son singulares en función de su contexto e historia. Husserl, 1988. Abstenerse de las suposiciones que uno tiene el objeto significa poner entre paréntesis lo obvio de la percepción inmediata y la problemática de lo aparente obvio. En la abstracción de opinar sobre lo inmediato para pasar a reflexionar sobre ello. En otras palabras, la fenomenología es un método que separa la percepción de la reflexión, toda vez que permite objetivar las experiencias de los trabajadores sociales en el área de la tanatología y poder abstraer sus coincidencias disciplinares. El método fenomenológico es método individual, derivado de las experiencias de la vida particular y de experiencias personales, cuyos conocimientos no pueden ser estandarizados, por ende tampoco pueden ser accesibles a cualquier investigador social, ya que la comprobación intersubjetiva de los enunciados fenomenológicos se hace a través de la vivencia propia, de la interpretación de las otras vivencias a partir de la propia, por lo que este estudio pretende interpretar las experiencias vividas por los trabajadores sociales en su ejercicio profesional tanatológico en los conceptos en los que se sitúa.
Desde esta perspectiva fenomenológica, Gadamer refiere que la hermenéutica filosófica concierne a la totalidad de nuestro acceso al mundo. Es el modelo del lenguaje y su forma de realización, o sea, el diálogo quien soporta no solo el entendimiento entre los hombres, sino el entendimiento sobre las cosas que consta nuestro mundo. Oces, 1986. Lo que nos indica que estamos en una época de turbulencias, de crisis, una crisis que ha enmudecido al hombre a través de la administración, fetichismo de los bienes de consumo, guerras, inseguridad, contaminación y del control de la información. La manera de enfrentar este proceso es a través de la hermenéutica como teoría, pues ella, al querer dar sentido, confronta nuestro mundo cultural actual. Bajo los lineamientos del enfoque hermenéutico se plantean nuevamente viejos tópicos que desde la tradición griega se discutían, el problema del lenguaje y de la lingüística fundamental, ya que a través de ello se logra la comprensión y la interpretación, es decir, la palabra es el medio por el cual se interpreta y se comprende al otro, la incorporación de la dimensión estética y la tradición histórica, siendo ambas la pieza medular en la que se interpreta la experiencia profesional de los trabajadores sociales en el área de la tanatología, a través de comprender sus vivencias, conocimientos, valores y actitudes puestos en escena en su ejercicio profesional. Se reconoce que existen experiencias extracientíficas en la biografía de los trabajadores sociales expertos en el área de la tanatología y que son diversas índoles que exigen y merecen el título de auténtico conocimiento, a la vez que reitera la hermenéutica de un corte cursi subversivo y cuestionador del orden establecido, imprimiéndole también otro sello, el de rehabilitar los conceptos de tradición, prejuicios, autoridad y lenguaje. Desde los horizontes interpretativos se observa que los trabajadores sociales se han ido formando en su labor tanatológica y, a través de la hermenéutica, se busca leer la historia de cada sujeto como un libro abierto, es decir, una historia que en espera de ser escuchada pueda ser conocida. Por ello, el autor refiere: cuando se comprende la tradición, no solo se comprenden textos, sino que se adquieren perspectivas y se conocen verdades. Gadamer, 1990. Lo que significa que cuando se aborda a los sujetos expertos de trabajo social en el área de la tanatología, se comprenden sus fundamentos profesionales a través del discurso y sus prácticas, ya que en la realidad social se construye en la interacción con los otros. A través de la hermenéutica filosófica, Gadamer pretende descubrir los cauces de la historia cultural por los que fluye esa otra historia real que condiciona la vida de los hombres. Gadamer 1990. Liberando al hombre de las ataduras imaginarias que lo aprisionan. Tal es el caso de las instituciones sociales que a partir de sus reglamentos, normas y manuales constriñen y enmarcan el quehacer profesional de los trabajadores sociales, limitando su intervención en los espacios de actuación tanatológica, pero que a la vez permiten la libertad y reflexión en su ejercicio profesional. En este sentido, la hermenéutica no es un mero procedimiento de lectura, ni una simple técnica, ni una actividad aislada de los seres humanos. Es la estructura fundamental de nuestra experiencia de la vida. Es el acontecer de una auténtica experiencia, en la que el profesional en cuestión está involucrado. Gadamer, 1996. Por lo anterior, leer la historia como libro abierto al sentido implica, entre otras cosas, tener la mirada atenta a la cosa, aún a través de las desviaciones a que se ve constantemente sometido el intérprete en virtud de sus propias ocurrencias, ya que es inevitable que las suposiciones de valor que tiene el hombre en su estancia en el mundo salgan de imprevisto para alterar interpretaciones futuras. En este sentido, si la tarea primera, constante y última de la hermenéutica es llegar a la cosa misma, el hombre profesional de trabajo social tendrá que poner distancia entre el marco de referencia particular y el marco de referencia de lo general, de tal manera que al ir y venir entre ambas posiciones permite interpretar las coincidencias disciplinares en el campo de la tanatología. Hermenéutica, una posibilidad de comprensión. La hermenéutica, desde su posición de veladora, no trata de trascender los límites de nuestra finitud, sino de dar vida a la palabra, de regresarle lo que le pertenece, de sacar a la luz lo que ha sido ocultado y hasta negado, es decir, sacar a la luz, visibilizar lo que el sujeto profesional de trabajo social siente, vive, imagina y experimenta en su vida cotidiana en las instituciones donde realiza su ejercicio profesional tanatológico. Gadamer define la comprensión como la elaboración de un proyecto previo que tiene que ir siendo constantemente revisado con base a lo que vaya resultando conforme se avanza en la penetración del sentido. Gadamer, 1993. Esta revisión secuencial, constante y progresiva del proyecto previo se realiza en un discurso profesional de los trabajadores sociales, reconociendo implícitamente que se poseen determinadas expectativas, necesidades e intereses los cuales fluyen directa e indirectamente en el incumplimiento del objetivo de investigación. Quien intenta comprender está expuesto conscientemente a ponderar lo que piensa que es correcto, pues la información de primera mano, lo que ha sido transmitida, se privilegia por encima de otros atributos culturales que desconoce. Este desconocimiento impide la facultad de probar sus opiniones en la cosa misma.
Hasta que no se amplíen y construyan otros saberes y conocimientos que debatan sobre el tema, es precisamente la justificación teórica del presente trabajo de investigación que expresa la necesidad de contribuir al conocimiento disciplinar que deben poseer los trabajadores sociales en relación a los referentes teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales y las funciones que cumplen en el área de la tanatología. La hermenéutica como marco microsociológico para la interpretación y comprensión del objeto de estudio es de capital importancia. Sin embargo, para la comprensión de los vínculos disciplinares de trabajo social y la tanatología, se necesita un conjunto de referentes conceptuales concretos, elementos que a continuación se